Yo percibo varias como anillos de acción de la pregunta. En principio hay una respuesta urgente a esto y es el acceso gratuito y universal. Eso significa una política de Estado y una política de Estado que irradia a toda la sociedad a partir de pues, una cultura real de los derechos. Un derecho no se solicita, no se lo otorgan a uno, un derecho se tiene y se lo reclama. Yo creo que ese es el primer anillo que yo vería, un anillo político estructural a nivel de la noción de Estado. Otro que yo empiezo a mirar también es que a veces un derecho no se puede reclamar si uno no sabe cómo se reclama y cuán valioso es ese derecho. Hay algo que los estudiosos de la política llaman el valor de los derechos. Un derecho sin su valor se hace inactivo y es una formación también en la aptitud social para saber cómo se accede a ese reclamo por el conocimiento y por supuesto ligado a esa política de entender que el conocimiento no es necesariamente una producción privada, sino un capital de la sociedad. Ahora, ahí están las instituciones. Tendremos que pensar cuál es el papel de las instituciones como los centros de educación y las universidades. Y uno diría, el primer lugar donde se democratiza el conocimiento es un aula de clase, cuando el profesor explica los libros. Pero eso significa también pensar algo que me parece, cuando tú conoces el valor de los derechos, tienes que estar dispuesto a luchar por ellos. Y a veces la lucha no es fácil y la lucha no es grata. Como dijo Noam Chomsky, estar informado cuesta. Y el primer esfuerzo que tienes que hacer es leer cosas difíciles y tratar de entenderlas o subrayar lo que no entiendes y preguntarle al profesor. Porque es que a veces se reclama sobre ese derecho, pero por otro lado cuando se lo tiene se lo desdeña. Y eso significa el esfuerzo del pensamiento y el esfuerzo de la capacidad comprensiva e interpretativa para entender lo que está ahí. Pero por otro lado, ese valor de los derechos está en la formación de competencias interpretativas hermenéuticas que tiene de nuevo la educación para hacerlo nosotros. ¿Cómo se forman? Pues poniendo a los estudiantes a leer cosas difíciles. En algún momento, en el primer día de clase, yo le decía a mis estudiantes, lo primero que les tengo que decir de mi clase es que va a ser aburrida. Por una principal razón, pensar aburre. Estamos inmersos en una sociedad del entretenimiento en el cual la suspensión del aburrimiento va al entretenimiento y el entretenimiento que suspende el pensar, pues nos lleva precisamente a ese no estar aburridos. En una consigna tácita que yo siento recorre nuestra sociedad, huye del aburrimiento como del diablo. Dice, no, tienes que aburrirte, tienes que sentarte a hacer el esfuerzo de entender una lectura difícil y señalar lo que no entiendes por otro lado, e ir a clases aburridas también. Y estar informado cuesta. Entonces yo siento que el derecho sin el valor de los derechos, el derecho está en la sociedad y en el Estado, pero el valor de los derechos está en los sujetos, la aptitud para reclamarlos. Y eso significa la dificultad, que me parece que es, por ejemplo, un contenido muy profundo de ese famoso discurso de Stanislao Zuleta sobre educación y democracia, ¿no? Tenemos problemas con la democracia y precisamente por eso a veces preferimos algo que no sea la democracia, porque la primera angustia que produce la democracia es tener que decidir. Es mejor tener un padre de Estado que decida por nosotros y que nos diga qué hacer. En la medida en que cuando tú creas algo, estás esperando que sea disfrutado por otro, ya estás haciendo política. Porque tienes que ponerte en una situación en la cual otro que no te conoce saca de tu obra un contenido que compete a la humanidad o a una visión amplia más allá de ti. Y eso implica una subjetividad que apela a la colectividad. Es un argumento que un filósofo tan lúcido como Antonio Negri plantea, me parece en una serie sucesiva de escritos cortos que son conocidas como las 8 cartas, la relación entre arte y multitud. El problema del arte siempre ha sido abstracto, porque cuando tú construyes lo abstracto, en lo abstracto desdeñas los datos particulares de tus referencias personales o anecdóticas y te vas al contenido más general de tu experiencia, y cuando lo haces apelas a la multitud, y en ese sentido cuando apelas a la multitud apelas a la construcción de la intersubjetividad.
Entonces, cuando te paras ante el estallido social, por supuesto que tú tienes las herramientas que te da el arte o que te presenta el arte, los retos. Exacerbar o enervar la sensibilidad, despertar el deseo. Pero todo esto en principio, o sea, hables o no hables de política, el hecho de que tú apeles a ese despertar de la sensibilidad de otro es un hecho política. La cuestión es qué hace tu público con eso que ha quedado despierto. Eso que ha quedado despierto en el arte funciona cuando lo activas en la calle. El papel del arte es ese despertar de una sensibilidad capaz de ver al otro y ver el hambre del otro, o ver la furia del otro, o ver la guerra invisible y denunciarla mediante un acto expresivo que visibiliza con una acción del arte aquello que hasta antes del arte se mantenía invisible y de ahí su peligro. O por otro lado, la esperanza también invisible que pasada por el arte también nos muestra un camino de resistencia. Nosotros estamos metidos en una disputa como de varias implicaciones de qué significa la palabra investigar. Hay unos usos amplios que en las universidades uno a veces tiene que resolver si lo que uno está haciendo es investigación cotidiana o investigación institucionalmente avalada. Por ejemplo, cuando un odontólogo tiene que pedirle al paciente que abra la boca para ver qué tiene, pues está investigando, pero dice, pero esa es su investigación cotidiana, es lo que hace todos los días. Pero cuando un odontólogo empieza a experimentar de pronto un nuevo procedimiento piloto para tal vez encontrar una solución a un problema no resuelto, está investigando en el sentido institucionalmente avalado. Ahí es donde uno entendería, pues el artista investiga todo el tiempo y el tópico de investigación constantemente pasa por su ser. Pero cuando el arte está haciendo su trabajo como el del odontólogo y es hacer arte, porque es su trabajo, y cuando puede uno decir, esta investigación institucionalmente avalada puede llegar a ser considerada investigación por una universidad. Esa no es una pregunta fácil de establecer y constantemente lo que se ha planteado es que cuando aparezcan los casos donde haya duda hay que formar un comité que pondere en esos casos por qué una propuesta de investigación que conduce a una creación de una obra de arte debe ser avalada institucionalmente y por qué otras no, o en qué casos sí o en qué casos no. Y yo creo que en esos casos tendría que ver mucho con la envergadura, es decir, la implicación amplia y extensa en el espacio-tiempo, que no se agotaría de pronto en los canales normales donde se agota o se resuelve la circulación de una obra de arte, sino que los trasciende. Eso tiene problemas también, porque entonces las instituciones empiezan a plantear, bueno, si tú haces una exposición local o de nivel nacional o de nivel internacional, y esos parámetros a veces son también falsos, porque uno sentiría en muchos casos la implicación de algo que hagas en la calle de una ciudad puede reventar al mundo. Y uno empieza a pensar, por ejemplo, que un trabajo como ese performance de las tesis, que era como una tarea de una universidad, pues se volvió una especie de arenga de una forma de resistencia, una forma de denuncia que pasó a todo el mundo, pero comenzó como una esfera local de una tarea de una universidad. Y uno no podía saber al comienzo que iba a ser tan grande como eso, cómo uno podría medir que se iba a volver un fenómeno tan de todos. Yo creo que hay una de las pistas que trato de mantener siempre, es algo como lo que ha planteado el filósofo Gilles Deleuze. En el arte la consistencia se da por insistencia. Yo siento que la envergadura investigativa del arte se da cuando aquel problema o aquel asunto que tratas de dirimir mediante actos de creación no se agota en una sola obra, sino en un proceso amplio o en un proceso replicable que otros artistas pueden llevar a otros tipos de obras que no necesariamente sean el resultado tuyo. Y lo que muestras, más que unos resultados artísticos, es unos procesos que renuevan la manera de llegar al arte. Eso es una denominación que en el mundo anglosajón, por ejemplo, es presentado ya como metodología en algunos centros de investigación que se llama prácticas basadas en el arte, investigación basada en la práctica artística, por ejemplo. Lo que plantea aquí que el resultado más valioso entregable es un proceso, no una obra. Desde mis nichos de acción yo lo he dicho, porque sinceramente lo creo,
Manizales en muchas esferas le señala rumbos a Colombia y a veces a la región. No solo este evento del Festival de Arte Contemporáneo, el Festival de Teatro, el Encuentro de la Imagen, además los tipos de investigación, lo que edita la Universidad de Caldas. Yo siento que no solamente se agotan en que se hace lo que se puede en la región, sino que pareciera, o no pareciera, sucede. Que Manizales, con eventos como estos, que vale por supuesto la pena mantener hasta donde las fuerzas lo den, moviliza algo que de pronto se ha anquilosado en unas esferas que uno diría podrían dinamizar el movimiento del pensamiento artístico, como podría ser la capital o ciudades más grandes. De alguna forma algo se ha instaurado aquí en Manizales que convoca público del mundo y llama la atención del mundo y por otro lado impacta en el mundo y pues yo siento que ahí encuentro la respuesta de hasta donde se pueda, vale la pena seguir haciendo no solo por Manizales o Caldas, sino por el país.